tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento en el que vean el video. En esta ocasión, pues vamos a tratar de despejar tres de los temas que tenemos por ahí pendientes con respecto al tema general de la materia, instructores, en su concepto total. Y bueno, pues vamos a tratar de ver estos temas que se ven aquí en la gráfica. Lo que sería la educación formal, la educación informal y la educación no formal, tratando de entender las diferencias, similitudes que existen entre los diferentes conceptos que conllevan al partero de espíritus: maestro, guía, facilitador, asesor, promotor de educación, etc. Vamos a ver cómo nos va. Aquí nosotros tenemos la educación formal. Este tipo de educación también es conocida como educación sistemática o intencional. Es aquella que tiene un propósito definido, limitado y aceptado. Y bueno, está respaldada por el gobierno. Se imparte en instituciones educativas, escuelas, institutos, universidades. Bueno, y está sujeta a planes y programas previamente establecidos por el Sistema Educativo Nacional. Entonces tenemos que presentar dentro de esta educación una serie de características. Por ejemplo, bueno, es la propiamente escolar, es decir, se lleva a cabo en instituciones exclusivamente educativas. Muchas de las veces son edificios construidos con este fin y otras veces son adaptados. Se estructura institucionalmente a través de planes y programas de estudio dirigidos, supervisados, subvencionados por el gobierno. También, bueno, pues se gradúa cronológicamente por niveles, ¿verdad? Desde el básico, el medio, el superior, etcétera. Se organiza también jerárquicamente por las autoridades del sistema educativo nacional. Se promueve poco o nada porque está asegurada la cobertura. Por ejemplo, en un jardín de niños caben 20 y la demanda es 30. En una primaria la demanda es 1000 y caben 900. Ejemplo hipotético. Se ofrece una formación estándar y uniforme. También habría que ver aquí, dice estándar, pero yo no lo creo así. El autor señala esto porque sale o surge del mismo sistema educativo nacional, pero a su vez es adecuado a la geografía, a la cultura, a muchos elementos históricos, artísticos, poblacionales, económicos, etcétera. No es lo mismo, aunque esté muy estandarizada y uniforme, no es lo mismo dar el primero de primaria en Guadalajara que en la Sierra Alta de Guerrero. Tiene que ser adecuado. O en el Bajío, ¿va? Un ejemplo. Se encuentra alejada, pues muchas veces, de las necesidades e intereses específicas de los individuos y de la sociedad, hablando en términos laborales. Se aleja un poco, porque lo que enseñan en la escuela es como que básico, una embarradita del gran mundo laboral al que se van a enfrentar en un futuro. Y es excesivamente intelectualista y dogmática. Se persigue, se cuida un prestigio, se pretende que es lo mejor, ¿verdad? Y de repente resulta que quien no estudió tiene más cultura, mejor trabajo, etcétera. No en todos los casos, ¿verdad? Pero es excesivamente dogmática. La duración de los estudios es muy similar en todos los países. También habría que ver porque hay contextos muy diferentes, ¿verdad? África, Estados Unidos, etcétera.
pero sí es similar y varía los niveles por poco tiempo. Esta sería entonces la educación formal. Vamos a continuar con ella. Y aquí vemos, bueno, pues una imagen de un maestro dando su cátedra y vemos la tabla periódica, los niños en una formación auditorio o escolar. Dice, en nuestro país, esta forma de educación la encontramos en el sistema educativo nacional. Responde a una estructura institucionalizada. Todo el país, obviamente, en cada lugar va a ser adecuado según el contexto en el que nos estemos refiriendo. Esta educación otorga los niveles básicos que requiere la población, proporciona una formación amplia, una profesión u oficio, ya sea a través de la educación media superior o de la educación superior. Es importante entender que es básica, porque en realidad la verdadera profesionalización la encontramos ya en el ámbito laboral, pero aquí estamos hablando de la formal. Vamos a continuar, a ver si vamos despejando algunas dudas que se nos vengan. En esta tabla, pues vemos nosotros la educación básica que consta de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, son los niveles, y luego capacitación para el trabajo, profesional técnico, luego bachillerato, y aquí hay una gran gama, ¿verdad? Bachillerato general, técnico, bivalente, etcétera. El técnico superior, o TCU, y luego viene la licenciatura y luego toda la gama de posgrados, ¿ya? Desde la especialidad, maestría y doctorado. Con todo este esquema de educación, nos queda claro que el individuo educando, pues en teoría surge su, su preparación científica, el conocimiento académico, que aunado a todo el tiempo en que se llevó, viene el conocimiento empírico por sus prácticas, por sus servicios y finalmente la construcción de habilidades y de valores. Pero obviamente el esquema empírico, el esquema de habilidades y de valores tiene que ver con otro tipo de educación que veremos un poquito más adelante, ¿verdad? Entonces no olvidemos el punto. Esta es la educación formal, la que se da en instituciones, con una estructura, una infraestructura y una superestructura determinada, supervisada, avalada por la Secretaría de Educación Pública en el caso de nuestro país, México. También tenemos la educación informal. La educación informal, bueno, dice este tipo de educación, ha recibido diferentes denominaciones, tales como educación ambiental, educación asistemática, educación cósmica, educación espontánea, etcétera. Todas ellas presentan ciertas características que las ubican dentro de este contexto. En general, se caracterizan porque pues conoce de una organización, no, carece de una organización, es decir, no está formalizado, no hay una jerarquía, eh, puede ser un instructor independiente, puede darse incluso la capacitación en un espacio en donde no haya una superestructura determinada, ya que no se imparte por instituciones educativas. No es sistemática, no es un sistema complejo, se puede saltar de un tema a otro y no está ordenada. Se promueve sin una mediación pedagógica, es libre, en donde hay un diálogo circular entre el instructor, el guía, y los educandos o aprendices o alumnos, entendiendo que hay sus diferencias en cada uno de estos conceptos. Se adquiere la relación con el medio ambiente, puede ser la familia, el trabajo también, amigos, viajes, lectura de periódicos y libros. O también escuchando la radio, viendo la tele, viendo las redes, etcétera.
No atiende a objetivos educativos definidos, específicos, son abiertos y tienen que ver con la autodidacia de cada uno de los alumnos o de cada uno de los aprendices o educandos, ¿va? O pupilos. ¿Va? Esta sería la educación informal. Vamos a continuar, a ver si nos dice algo más. Eh, dice, aquí, vamos a ver, aquí está, dice, esta educación se lleva a cabo sin una mediación pedagógica explícita, se da de manera espontánea y libre. Es una necesidad del ser humano y puede ser en un entorno abierto, en contacto con la naturaleza, con la sociedad, con la cultura, y tiene más que ver con la necesidad, el gusto por aprender e instruirse del individuo que con la dirección de algún asesor. Aquí cae en la autodidacia, el ser autodidacta. Tenemos otra, un poquito esa en la que tenemos que llevarnos un poco más de tiempo y es a la que quería llegar, que es la educación no formal. En nuestro país, desde hace mucho tiempo, décadas, señala el autor que desde 1978 a la fecha han recibido un notable impulso las formas de acción que se enmarcan dentro de la educación no formal. Esto por la necesidad de capacitación en el trabajo. Llegan y llegan empresas solicitando cada vez más avance con su tecnología y se da la necesidad de la capacitación. El concepto en el que nos ubicamos es el de la educación no formal, que se define como toda actividad educativa organizada y sistemática realizada fuera de la estructura del sistema formal, fuera de la Secretaría de Educación Pública, por decirlo así. No deja de estar vigilada, ¿verdad? Pero no tiene los objetivos tan definidos, no tiene la supervisión y no tiene la punidad que tiene la educación formal. Para impartir ciertos tipos de aprendizaje a ciertos subgrupos de la población, ya sean adultos o niños. ¿Verdad? Puede ser en un trabajo, puede ser en un grupo de la calle, en un grupo familiar, etcétera. Este tipo de educación se refiere a los programas organizados no escolares que se propone brindar experiencia de aprendizaje a ciertos sectores específicos de la población, con una necesidad determinada. Se refiere a actividades educativas y de capacitación que no tienen la característica de ser sistemáticos, no pertenecen al sistema educativo oficial. No son estructurados y son normalmente de corta duración, de 15 a 100 horas y a veces hasta menos, muy intensivos, ofrecidas por grupos que buscan cambios conductuales en la población que asiste y que se presenta o que buscan una mejora en su capacitación para desarrollar nuevas o perfeccionar las habilidades que ya tienen. Y luego vamos a continuar, aquí pues mucha letra, pero vamos a tratar de sintetizar. Nos vemos las características. Los fines, objetivos y funciones son muy específicos, sectoriales y delimitados por el corto tiempo, por la necesidad externada del grupo que necesita de esta educación. Su orientación es hacia aspectos muy concretos, o sea, satisfacer una necesidad específica de un grupo de trabajadores. Oye, necesito que me ayudes con un curso de inglés. Oye, necesito que me ayudes con un curso de atención al cliente en el restaurante. Específico, concreto. La población que atiende es del sector menos considerado por el sistema formal. Los grupos son variables en cuanto a la edad. En un curso o taller puede estar un joven de 18
y una persona de 60 años. La experiencia, conocimiento, dominio de las habilidades, etcétera, es diverso de todo tipo y de todo nivel. Y no importa, porque el objetivo ahí es claro, corto, conciso y concreto. ¿Quiénes intervienen como formadores? Bueno, pues estos presentan una situación profesional variable, tienen mucha experiencia en algún campo y se registran en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. ¿Verdad? Se registran, se hacen instructores para dar este tipo de capacitaciones. Los contenidos de los programas, como fue la tarea que les encargué en el video anterior, dice no formales, se adaptan a las áreas donde se van a desarrollar. Es decir, yo trabajo de mesero en una cafetería, pero necesito pasarme de mesero al restaurante de especialidades, por lo tanto voy a ir a tomar un curso para perfeccionarme y poder aspirar a ese ascenso en mi trabajo, ¿verdad? En el hotel o en el restaurante. En este sector educativo no hay una metodología definida. La metodología, los objetivos, los contenidos los establece en base a su experiencia vasta el instructor. Él dice cómo se va a desarrollar el curso o taller, cómo van a participar los que lo están requiriendo, bajo qué condiciones de tiempo van a estar sujetos. Las actividades que se enseñan son concretas a un tema y el aprendizaje está sujeto precisamente a su necesidad del demandante. Vamos a pensar que un grupo de personas, uno de aquí, otro de allá, otro de allá, en la página en donde yo promuevo talleres y cursos, me están comentando, oye, un curso que hable sobre el servicio de recepción. Oye, un curso que hable sobre el servicio de recepción, uno de Guadalajara, uno de México, etcétera. Y entonces yo construyo un curso taller sobre el servicio de recepción y lo promuevo y les mando contacto a esos que me preguntaron en la página que yo me publico. Este es un ejemplo. De tal manera que las condiciones de enseñanza las pone el instructor y las necesidades de aprendizaje las pone el demandante del curso. Así entonces se da el proceso enseñanza-aprendizaje en un mutuo acuerdo. Dice, con relación al tiempo, el uso de nuevas tecnologías permiten eliminar los horarios rígidos. Hay mayor flexibilidad, ¿verdad? Es decir, mediante un acuerdo, obviamente, entre el que ofrece la oferta y el que demanda, pues se llegan a ciertos acuerdos. Normalmente, el instructor, el tallerista, bueno, él pone su programa, pone los tiempos y el demandante los acepta, siempre y cuando, obviamente, esté dentro de sus posibilidades de tiempo, ya que tiene, pues, trabajo, y también sus posibilidades económicas. Normalmente este tipo de talleres son a bajo costo. Vamos a continuar. Los procedimientos empleados en la evaluación del rendimiento individual o del grupo son menos académicos, menos rigurosos, se hacen en base a la práctica. Normalmente se lleva a cabo un examen teórico, pero es muy simplificado y el peso total de la evaluación es a una práctica final, en donde demuestren los conocimientos adquiridos. Pero para esta práctica final, el taller ya incluyó prácticas previas a lo largo del taller, que fue corto. Entonces, o curso. Vamos a seguir. Vamos a ver si va quedando un poquito más claro el concepto al que nos estamos refiriendo como educación no formal. Dice, la importancia de este hecho conduce a la búsqueda de aspectos por los cuales la educación no formal y en especial la capacitación se presenta como un fenómeno social necesario. Pues todos lo demandan. Yo necesito trabajar, pero me están pidiendo que tenga conocimientos de tal o cual área. Bueno, pues voy a buscar cursos en línea, voy a buscar tutoriales, voy a buscar quien me ayude. En los países latinoamericanos, la educación se ha presentado como un posible factor de desarrollo económico, incluyendo México.
por lo que se relaciona con la economía y la estructura social. Aquí hago un paréntesis también laboral. Si yo me voy a meter a trabajar y para pegar tubos como los que se ven en la imagen, me tienen que capacitar, me tengo que capacitar y voy a buscar quién me ayude. Yo no sé, pero me interesa trabajar ahí. Necesito ganar. Estamos hablando de que es parte, se relaciona con la economía y la estructura social, ¿verdad? Como dijimos en el texto. Creo que vamos más o menos, ¿verdad? Y luego viene, este, dice, la capacitación se ve como alternativa para continuar con la formación de los trabajadores ante la serie de cambios originados por la automatización, la mecanización, los nuevos procesos industriales y comerciales causados por el desarrollo, la competencia, todo el consumo, la clientela cada vez quiere más rapidez, más perfección. Y obviamente las empresas que ofrecen bienes y servicios tienen que estar capacitando continuamente a sus empleados. A través de la educación permanente, el ser humano se forma y las instituciones inciden en un ser. Estas son externas, dice, al individuo, pero no le son ajenas, es parte necesaria. El individuo necesita, es una necesidad continua. El individuo cuando está trabajando continuamente, pues está cambiando, ve en su espacio de trabajo, en su entorno, cómo está cambiando. Voy a poner un ejemplo también simple. Eh, en un hotel en donde hay restaurantes, hay un departamento que le llaman steward o de limpieza de equipo. Y está el cafetero dentro de los stewards. El que llega temprano a las 4 de la mañana, prepara el café muy temprano para los clientes que salen temprano, pero de repente le llevan una máquina nueva para hacer café. Pues él tiene la necesidad de capacitarse, porque si no pierde su trabajo. Que no, y tienes curso de capacitación mañana a tal hora. No, no quiero venir. Bueno, pues entonces ya no te vamos a necesitar, porque necesitamos quien sepa manejar esta nueva máquina. La anterior ya la quitamos. Entonces el trabajador dice, no, pues si quiero quedarme, necesito capacitarme en el manejo de la nueva máquina. Y así en todos los departamentos las empresas, ¿no? Hoteleras, del ramo de la metalurgia, del ramo de la construcción, etcétera. Continuamente están cambiando e incorporando nuevos procesos de automatización, nueva maquinaria, nuevo software, y tienen que estar continuamente capacitando a sus empleados, a sus colaboradores. ¿Va? Vamos a quitar esta. Bueno, aquí llegamos al final, en donde pues tenemos que dejar la actividad que teníamos por ahí designada para este video. Anoten, por favor, en su cuaderno, en Word o en Excel, me van a hacer favor de hacer una relación de un departamento, el que ustedes conozcan, un departamento con sus diferentes empleados y los cambios posibles que puede haber en un año, cambios en donde se incorporan elementos tecnológicos que requieren capacitar a sus colaboradores. Esta sería la actividad. ¿Sale? Espero que haya quedado claro. La voy a repetir. En su cuaderno, en Word o en Excel, hacer un ejemplo, una relación entre los empleados de un departamento y su necesidad de capacitación porque agregaron tecnologías nuevas a la operación. Con esto concluimos y estaríamos viéndonos el próximo sábado de forma virtual y retomaremos la actividad que hicimos en el video anterior y esta actividad para comentarlas. Les dejo un fuerte abrazo y estamos al pendiente. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Soy el profesor Antonio Muñoz y que pasen muy bonito fin de semana.